Hoy tengo el placer de contar con Fernando Carrión, ecuatoriano y doctor en Ciencias Sociales. ¿Qué tal estás? No, perfecto. Ya empezando el año 2024, vamos a ver cómo nos depara. Bueno, la idea por la que te traigo al canal es para hablar un poco de la situación que está viviendo Ecuador, el estado de alarma. Y claro, la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿por qué se ha llegado a este fatal hecho? Hay condiciones estructurales y obviamente también históricas, quizás tres momentos a lo largo del tiempo en este siglo. A principios de siglo hubo tres hechos. Uno, el proceso de dolarización en el Ecuador, que permite el lavado de recursos económicos ilegales de forma mucho más expedita. Una segunda es que en el año 99 se aprueba el Plan Colombia y eso produce dos hechos significativos. Por un lado, el conflicto interno colombiano se desplaza al Ecuador y por otro, por el efecto globo que se conoce, partes de la producción de cocaína llega también al Ecuador y empezamos a producir cocaína. Y en el año 2001, otro hecho internacional que es el tema de los atentados terroristas en los Estados Unidos. Cuando a raíz de eso básicamente aparecen dos políticas. La una se definen los grandes enemigos, que serían obviamente los terroristas, los migrantes y por primera vez aparecen los narcotraficantes. Y en segundo lugar, se cierra la entrada a los Estados Unidos por aire y por mar, y se abre más bien por tierra, con lo cual los carteles mexicanos empiezan a tener un peso más importante y se vinculan con los grupos criminales en Colombia y los grupos ecuatorianos que empezaban ya a producir cocaína. Un segundo momento es a partir de los años 16, 17, cuando existe la gran crisis de los commodities. El precio del petróleo se cae, el precio del cobre y todos esos productos de la minería también. Y eso pues plantea grandes redefiniciones de los países en desarrollo con los países desarrollados. Y ahí pasa exactamente igual con la cocaína, porque también se considera de alguna manera un commodity. Y entonces ahí empieza ya a articularse de los grandes grupos o los grupos criminales más fuertes con los grupos ecuatorianos. Por ejemplo, el cartel de Sinaloa, que está en 51 países del mundo y tiene inversiones en 3.700 empresas, se vincula directamente con los grupos locales ecuatorianos. Lo mismo pasa con la Andrangheta de Italia o, qué sé yo, el primer comando de la capital de Brasil y así sucesivamente. Entonces, a partir de ese momento, ya el Ecuador empieza a convertirse en un espacio interesante porque es un lugar estratégico entre los países de producción más grandes de cocaína, como es el caso de Colombia en el norte y como es el caso de Perú en el sur y el Ecuador en el medio. Y entonces eso le ubica históricamente en una condición privilegiada para que se convierta el Ecuador en un lugar de paso de la droga, de producción de droga y también de consumo de la droga. Claro, siempre se relaciona lo que está pasando a los narcotraficantes con la droga, pero imagino que no sea eso su única fuente de financiación, también tendrán más cosas y también tendrán más ingresos por otras vías. Sí, hay una diversificación del crimen, pero básicamente el ingreso más fuerte es justamente el del narcotráfico. Pero por otro lado también se tiene, por ejemplo, extorsiones. Y aquí aparece una cosa que se denominan las vacunas o el peaje, que es básicamente la exigencia que se hace bajo dos modalidades, una que es virtual a través de las redes, a través del teléfono. Se llama a una persona y tienes que entregarme tanto, si no le va a pasar esto a tu esposa, a tu hijo o lo que sea. Eh, y la otra, que es la más complicada, creo yo, es la que se produce en el territorio. Entonces, para que tú tengas seguridad, tienes que pagar, como residente del barrio, tienes que pagar tanto, como comerciante tienes que pagar tanto, y como contratista, por ejemplo, del municipio, para hacer una obra en ese barrio, tienes que pagar tanto.
Entonces, ahí hay un cúmulo de recursos económicos complejos y además un control de los territorios que ha hecho que el Estado de alguna manera pierda soberanía. Claro, en el Estado para perder esa soberanía y declarar el estado de alarma, también tiene que contar estas organizaciones con muchísima gente que forma parte de ellas, ¿no? De muchísimos criminales. Bueno, el presidente Noboa, que está escasamente dos meses en el poder, decidió hacer la declaración de un estado de excepción, que es una política que él hizo el presidente anterior, que estuvo 28 meses, hizo 22 estados de excepción. Y la tendencia siguió siendo creciente, porque en el año 2017 la tasa de homicidios que tenía el Ecuador era de 5, es decir, algo manejable, algo bajo, y hoy día termina con 46 del año pasado. Entonces, eso es una situación muy compleja. Y a partir de eso, bueno, el presidente decide este estado de excepción, pero no le es suficiente. 2 días después declara que hay un conflicto interno armado, es decir, ya una guerra. Y se define los contrincantes, que serían 22 organizaciones criminales a las que se les califica como terroristas, y ahí empieza a subir, obviamente, la violencia. También un momento marcado fue el asesinato de Villavicencio, ¿no? Sí, pero eso fue en otro contexto. Eso fue el año pasado en un proceso electoral complejo que tuvimos en el 2023, porque fueron dos momentos con dos procesos electorales. El primero en el 5 de febrero, cuando se eligieron autoridades de los territorios, es decir, de los municipios, de las provincias, de las parroquias, etcétera. Y en esas elecciones se asesinaron a 3 candidatos a alcalde. Y luego, 2 meses después, se asesinó a un alcalde ya en funciones. Inmediatamente después de eso, en octubre vienen las elecciones presidenciales y las elecciones para la Asamblea. En ese contexto, se asesina a un candidato a la presidencia, a un candidato a la Asamblea y a un dirigente político. En otras palabras, el año 2023 fue el año más violento en términos político-electorales. ¿Qué es lo que tenemos en este año? Se van a convocar a elecciones presidenciales ahora en febrero, es decir, el 5 de febrero, pocos días más, 2, 3 semanas. Se convocan a elecciones nacionales y a elecciones nacionales de presidente y de la Asamblea. Y probablemente en el mes de marzo se convoque a una consulta popular con 19 preguntas, de las cuales 15 son sobre el tema de seguridad. La hipótesis que yo estoy manejando, si esto tuvimos el año pasado con 2 elecciones que fueron separadas, en este año vamos a tener 2 elecciones que están articuladas y tenemos este conflicto, esta guerra declarada, probablemente ahí aparezca otro pico alto de violencia, pero en este caso no surgida desde la cárcel, sino más bien surgida desde la política. Claro, ¿y qué brotes verdes puede tener el país? ¿Hacia dónde puede dirigirse? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Porque está todo muy negro. Es difícil, es muy difícil, porque ya estamos en una guerra declarada y entonces ahí aparecen los enemigos muy definidos, estos 22 grupos. Pero ¿qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Más o menos 2.700 personas privadas de la libertad en escasos 12 días. Si nosotros hacemos un análisis por día y luego multiplicamos por los 60 días que tiene el estado este de excepción, probablemente al finalizar el mismo, los 60 días, lo que vamos a tener son 14, 15 mil personas más privadas de la libertad, lo cual conduciría a que en el Ecuador este rato hay 31.000, estemos hablando probablemente de 44, 45 mil personas, que eso implicaría un nivel de hacinamiento muy alto y probablemente muchos problemas. Se estima que dentro de estas 22 organizaciones criminales estarían participando cerca de 50.000 personas. En otras palabras, se les habría afectado a un tercio de, de, de esa gran cantidad de gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay formas compulsivas de reemplazar esas personas porque desgraciadamente no tenemos suficiente escuela ni suficiente empleo. Claro, estas personas que forman parte de las organizaciones, estos criminales,
¿Cómo los puedes parar? O sea, yo creo que la única manera es de sus ingresos cortárselos de raíz. Porque si la gente no tiene ingresos, no ve prosperidad, al final acaban en estas organizaciones criminales. Aquí hay un problema adicional. En el Ecuador se supone que hay un lavado económico de alrededor de 3.500 millones de dólares. La economía este año crecerá un poquito más del 1%. Si es que se caen esos 3.500 millones, que son más o menos 3,2% del PIB, se cae la economía ecuatoriana. Y si se cae la economía ecuatoriana, eso puede terminar siendo un problema adicional. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que me da la impresión que con esa cantidad de recursos económicos, estos 3.500 millones de dólares, se ha legalizado la economía del narcotráfico, porque el lavado no es otra cosa que eso. Y una conclusión como esta es muy compleja. ¿Los militares también no se les ha pasado por la cabeza un poco el tomar el mando si la situación no se arregla? No sé también cómo es su punto de vista estando allí, porque claro, por un lado ven a unas organizaciones criminales que están armadas hasta arriba y ahora también hay gente corrupta. Claro, ¿en qué posición les deja? Bueno, hasta antes de la declaratoria de estado de excepción y del conflicto interno armado, los actores que tenían que ver con el problema de la violencia era el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, manejado por personal civil. A partir del momento, y había una subordinación de las Fuerzas Armadas a la policía, porque las Fuerzas Armadas trabajan principalmente fronteras, soberanía nacional. ¿Qué es lo que ocurre? El momento en que se declara que hay un conflicto interno armado, esta guerra, los actores cambian radicalmente. Este rato, el que tiene la voz cantante de todo el proceso es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La policía se subordina al comandante en jefe. Y entonces hoy día tenemos, claramente un peso de las Fuerzas Armadas en general y del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas como el gran articulador de esta confrontación que existe en el país. ¿Y ves positivo que el comandante tenga este poder? ¿Crees que es la única solución? ¿Cómo lo ves también esa parte? Que un comandante tome todo el poder de las Fuerzas Armadas. Pues ese es el tema, ese es el tema. Y aquí viene un problema complejo. Nosotros tuvimos un conflicto armado con el Perú a fines del siglo pasado y en el año 98 se firmó la paz. Pero todas nuestras Fuerzas Armadas tenían una doctrina y una logística para conflictos territoriales, de diferencias limítrofes. Inmediatamente que se firma la paz aparece el tema del Plan Colombia con los conflictos colombianos. Todas las Fuerzas Armadas pasan del sur hacia el norte para ubicarse en Colombia. Y ahí se requiere una doctrina distinta y una logística distinta. Y eso es lo que hemos vivido, yo diría, estos 20, 21 años de este siglo. Pero ahora se le está planteando a las Fuerzas Armadas que salga de la frontera y entre a la calle. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la logística? Pues la de la frontera. Enfrentar los temas urbanos, los temas de violencia en la calle, es una cosa totalmente distinta a los de la frontera. Claro, porque también estas organizaciones estarán previstas y se habrán armado, o sea, estarán organizadas, o sea que no va a ser fácil también dentro de sus zonas el llegar a ellos y poder meterlos en la cárcel. Es difícil, son más o menos 300.000 armas ilegales que existen en el país. Y ya decía, 50.000 personas que están vinculadas a estos grupos. Es una relación bastante compleja. La policía son 60.000. Y te quería preguntar también, ¿no se plantea también algún tipo de ayuda externa que puedan ayudar al país de algún aliado internacional? Pues el gobierno ha planteado eso y según voceros del gobierno, habrían 38 países que estarían dispuestos. Pero lo que más le interesa al gobierno es el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo de Israel. Vamos a ver qué se obtiene. No va a ser fácil, pero yo creo que en este tipo de cosas, por las características de lo que significa el narcotráfico, yo creo que en vez de buscar cooperación, lo que hay que hacer es construir integración. Claro.
Lo que tú has hecho que me parece muy importante, construir integración, ¿no? Porque al final donde se combate este tipo de organizaciones es intentarlas integrar en la sociedad y lo que hemos dicho hace un ratillo, el quitarle las fuentes de financiación. Sí, claro, claro. Y cuando nosotros vemos que esto ya no es un crimen organizado común y corriente, sino que es una red global del crimen, como yo la defino, tenemos los carteles mexicanos, por ejemplo, de Sinaloa, articulados con los grupos locales. Tenemos la Ndrangheta de Italia, articulada con los grupos locales. El primer comando de la capital de Brasil, exactamente igual, y así sucesivamente. Si no enfrentamos de forma integrada México, Brasil, etcétera, pues difícilmente vamos a poder salir de una cosa como esta. Y además ahora se denominan terroristas, ¿no? Están definidas como terroristas y son definidas como los enemigos. Es decir, ya no hay otra característica. Por eso es el peso que tienen las Fuerzas Armadas. Como sabemos, las Fuerzas Armadas están formadas por doctrina para la guerra. Fernando, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, me parece que está la situación muy, muy delicada y no veo una solución posible a corto plazo. No, yo tampoco veo a corto plazo, es muy complejo, porque, por ejemplo, reemplazar a estas personas privadas de la libertad y cerrar esa posibilidad implica generar empleo, lo cual significa inversión pública, inversión privada. También de lo que se está viendo, la mayoría de las personas privadas de la libertad son jóvenes y entonces ellos no están en la escuela porque no tienen dónde estudiar. Y entonces todo eso implica una inversión en política social muy fuerte y en política económica muy fuerte. Que si bien es necesario hacer inversión en política criminal y en lo que se requiere para esta confrontación, sí, pero no se puede dejar de lado los otros elementos porque cuando se termine el estado de excepción a fines de febrero, pues la situación económica y la situación social probablemente incluso sea más complicada. Pues bueno, Fernando, muchas gracias. Espero volver a charlar otro ratito contigo, que la situación esté mejor y es un placer tener a un experto como tú en el canal. No, muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo.